baby. Hola, buenas tardes a todos y todas los que se van conectando a esta sesión, donde tendré el gusto de acompañarles conversando sobre cambio climático. Saludamos a Nasli, a Luz Estela, a Diana, a Len, que nos envían sus saludos a través del chat, a Alejandro, Viviana, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a dar unos minuticos a que se terminen de conectar todos y todas las que están ya ingresando y empezamos. Listo. Buenas tardes para todos y todas. Vamos a iniciar esta sesión en donde hablaremos sobre cambio climático. Para mí es un gusto acompañarles y poder transmitirles un poco de mi experiencia en la materia y también escucharles sobre sus liderazgos, sobre lo que les gustaría realizar con enfoque de cambio climático. Y ya vamos a ver por qué considerar el cambio climático como un asunto transversal en nuestros procesos de liderazgo es tan importante. Bueno, primero mi nombre es Alejandra Cifuentes. Yo soy la coordinadora de género e inclusión social en el proyecto Camino hacia Carbono Neutral, una iniciativa financiada por el Reino Unido que busca acelerar la acción climática en 5 departamentos de Colombia que generan las mayores emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores de energía y de transporte. Una frase para iniciar, y es algo que siempre repito y me gusta comentar en todos los escenarios de discusión en los que tengo el gusto de participar, es que la crisis climática es el mayor reto que la humanidad enfrenta, pero las soluciones están en nuestras manos y solo depende de nosotros tomar acción climática decidida. Y por eso uno de nuestros hashtags en el proyecto es acción climática todos los días, es en todos los comportamientos, decisiones e incidencia que tengamos. Hablemos sobre la acción climática como una oportunidad para mejorar nuestras condiciones de vida, pero también para pasar de vivir de la naturaleza a convivir con ella. Acá ven unas fotos que les quise compartir. Tuve el honor de participar en la conferencia de cambio climático de las Naciones Unidas, la COP27. Ya vamos a hablar un poco de qué es la COP, pero también quiero contarles que fui delegada de Colombia para participar o representar a nuestro país en la conferencia de cambio climático de jóvenes. Así que es una inspiración y una invitación que les quiero hacer para que empecemos a participar en escenarios de toma de decisiones e incidencia climática y ya vamos a ver por qué. Pero estas dos eran como para compartirles y empezar a invitarles en este escenario. Bueno, veamos esta imagen. Y lo primero que pensamos, bueno, esta imagen es la imagen tomada desde la misión del Apolo en el 72, en donde se empezó a ver por primera vez y el ser humano entendió la inmensidad de nuestro planeta Tierra y se llamó la canica azul. Y si vemos esta canica azul, como desde la misión, pues empezó a ver que tenía unos límites y que el planeta tenía unas fronteras que debíamos respetar, pero también nos permitió dimensionar que el ser humano pues no es la única forma o fuente de vida, sino ante la majestuosidad de esta canica azul, pues cuál sería nuestro rol. Y luego vemos esta imagen en donde vemos el impacto o la presencia del ser humano en toda el planeta Tierra y lo vemos a partir de estas luces. Y es que zonas como la Antártida son las únicas que no tienen pues presencia del ser humano por estas condiciones climáticas que allí se presentan. Pero de resto, si analizamos todo el planeta, hay presencia del ser humano y de su impacto, incluso en las fosas marinas más profundas se han encontrado partículas de microplásticos. Entonces empezamos a ver cómo
nuestro impacto ha sido, o el impacto del ser humano ha sido tan severo que ha llegado hasta zonas en donde pues es remotas como estas últimas fosas o estas fosas más profundas de la Tierra y como nuestra canica azul empieza a sufrir fuertes impactos que van a determinar la calidad de vida de los seres humanos y la estabilidad de los ecosistemas de los cuales dependemos. Empecemos entonces a hablar de cuál ha sido ese impacto o esa huella del ser humano en el planeta. Pero antes de empezar a hablar de los límites geofísicos del planeta, quisiera invitarles a hacer una pequeña reflexión. También pueden comentar por el chat lo que estamos acá conversando y con gusto lo compartiremos con las más de 90 personas que están conectadas en este escenario. Y es que pensemos en un concepto de la ecología, que es el nicho ecológico. Y el nicho ecológico es esa función que tiene cada uno de los organismos, individuos en un ecosistema para que éste funcione de manera perfecta, de manera equilibrada. Es decir, para que se logren prestar estas funciones y servicios ecosistémicos que pues permitan garantizar la estabilidad de la vida en el planeta, como el sistema climático, la ecosfera, la biosfera y todos los sistemas de la Tierra funcionan en perfecta armonía para mantener su equilibrio. Ese es el nicho ecológico, lo que la especie desempeña en el ecosistema y que mantiene su equilibrio. Pensemos cuál es el nicho ecológico del ser humano. Pensémonos cuál es nuestra función para que la Tierra continúe funcionando de manera equilibrada. Y si quieren pueden comentar a través del chat y podemos ir alimentando esta discusión, pero quiero contarles que a nivel ecológico el ser humano no tiene una función en la estabilidad de los ecosistemas. Nuestro nicho no está alineado a cómo el sistema climático, cómo la atmósfera funciona en constante equilibrio. Nosotros, las actividades de los seres humanos, pues han alterado esa composición, por ejemplo, de la atmósfera y no tenemos un nicho ecológico que nos diga, nosotros tenemos allí una función para el equilibrio del ecosistema. Con esta reflexión, quisiera pasar a entender que esta caneca azul que vimos en la foto del Apolo, pues es limitada y que nosotros debemos convivir con ella. Si no tengamos nosotros un nicho ecológico, como nos dice aquí Luz Estela por el chat, nuestra sensibilidad, amor y respeto por lo ambiental. Ese debería empezar a ser el nicho que nosotros tengamos con los ecosistemas. Nosotros pues no tenemos como esa función para su equilibrio, pero precisamente Luz Estela, muchas gracias por tu comentario, es esa sensibilidad, amor y respeto por las demás especies y los demás ecosistemas que nos acompañan en esta hermosa canica azul que vimos al inicio de la presentación. ¿Que tiene límites? Hay unos límites geofísicos que están dados por la ciencia o han sido estudiados a partir con más fuerza a partir de 1972, pero que en la gráfica que tenemos en pantalla son los resultados del estudio de los límites del crecimiento del Club de Roma. El Club de Roma en 1972, una serie de científicos se reúne para analizar que las dinámicas de crecimiento exponencial, tanto de la población como el producto per cápita, no son sostenibles en un planeta con recursos limitados. A partir de un modelo de simulación que fue el modelo World Tree, ellos empezaron a analizar cuál sería la tendencia de crecimiento de estas variables, población, recursos y consumo de alimentos per cápita, si continuamos con las mismas formas de actuar. Y se dieron cuenta que para el 2100 iba a haber un deceso en la cantidad de recursos que habían disponibles para sostener estas variables. Y también se dieron cuenta que en el año 2000 iba a empezar a hacer ese retroceso, desde allí se iba a ver ese punto de inflexión, ese cambio en la curva. Cuando estos científicos analizaron el modelo con los datos reales, pues se dieron cuenta que la situación era aún más crítica y que la humanidad estaba viviendo una crisis
socioambiental que era intensificada por los patrones de consumo y que era imperante cambiar nuestras formas de relacionarnos con los sistemas naturales para no superar estas fronteras o estos límites geofísicos. Pero también hay otro asunto que quisiera también abrir acá para la reflexión, y es que hay fronteras sociopolíticas que alimentan o intensifican el traspase de los límites geofísicos que tiene el planeta. Por ejemplo, en los países latinoamericanos y caribeños, el tema del conflicto armado, y acá citando a Colombia, pues ha sido un asunto determinante en los procesos de conservación de los ecosistemas. Por un lado, permitió que muchos ecosistemas como los bosques estuvieran un poco aislados de la actividad de los seres humanos y por tanto no tuvieran un nivel de intervención bastante bajo. Sin embargo, con todo el proceso de la firma del acuerdo de paz, desde 2014 se aumentó el 40% de la deforestación en nuestro país. Así que veamos cómo un tema de tipo social, y en este caso pues el conflicto armado, puede o no intensificar que crucemos estos límites geofísicos. De otro lado, América Latina y el Caribe es una de las regiones con mayores conflictos socioambientales y esto está dado por las relaciones entre países, por ejemplo, en exportación e importación de bienes y servicios. En nuestros países se habla de la conflictividad ambiental intensificada por el extractivismo y allí pues son condiciones que integran aspectos culturales, sociales, políticos e históricos que van a determinar el nivel de impacto y si pues traspasamos o no estos límites geofísicos. En el chat, María José nos dice que nosotros, los humanos, somos los invitados y no nos comportamos acorde como deberíamos. En realidad, hablamos de un punto de no retorno, como lo dice Vanessa, y es que ya vamos a ver más adelante que ya hemos sobrepasado varios límites planetarios y mi compañero Andrés les pues profundizará en este tema, pero ya vamos a ver que ese punto de inflexión o punto de no retorno pues ya se ha superado en algunos casos. Entonces hablamos de una crisis futura. En realidad la reflexión es que no. La crisis socioambiental ya se viene viviendo y con mayor intensificación desde 1950 con la gran aceleración, en donde el consumo de combustibles fósiles empezó a incrementarse y ya veremos cómo nuestra huella ecológica sobrepasó la biocapacidad que tiene el planeta. Veamos esta imagen. Esta imagen son los límites planetarios o fronteras planetarias, publicado por el Instituto de Resiliencia de Estocolmo. Allí los autores trataron de ponerle números a las fronteras planetarias y poner un límite. Recuerden ustedes por ejemplo, la gráfica que ya vimos ahorita, en donde se hacían unas proyecciones con unos modelos, el modelo World Tree. Aquí los autores empiezan a identificar índices que permitan definir cuáles son los límites de las fronteras geofísicas y definen 9 fronteras. Entre ellas, el cambio climático, las que vemos en rojo, el cambio climático, acidificación de los océanos, ciclo del nitrógeno y ciclos biogeoquímicos del fósforo, uso de agua dulce, cambios en el uso del suelo y pérdida de la integridad de la biosfera. El círculo verde que está en el centro marca el espacio seguro de operación para los autores, en donde la humanidad podría continuar con el desarrollo de sus actividades tal cual como lo está haciendo ahora, sin superar la capacidad de los sistemas de la Tierra, la atmósfera, la geósfera, la hidrosfera, de soportar sus actividades. Evidentemente, como vemos en las líneas rojas, pues ya varias fronteras se han sobrepasado. El cambio climático ya está fuera del espacio seguro de operación y se establece en un límite de 350 partes por millón de gases de efecto invernadero en la atmósfera, pero ya el año pasado esa cifra estaba más de 400. También veamos la acidificación de los océanos que pues pone en riesgo la vida de los ecosistemas marinos y costeros, pero también desde las especies que allí habitan como las especies de calcáreas. También tenemos el ciclo del nitrógeno que como ven está mucho más allá del espacio de operación seguro y esto está dado o el traspase de esta frontera está muy relacionado con una actividad que es de tipo violento, que es la generación de armas. El ciclo Haber-Bosch, que es un ciclo que se crea para extraer de la atmósfera el nitrógeno y utilizarlo en actividades como la creación pues, de armas, pero también en la industria agrícola, pues ha alterado
de sobremanera el ciclo del nitrógeno. Es decir, nosotros estábamos, los seres humanos, extrayendo nitrógeno del aire para utilizarlo y llevarlo a otros sistemas como el suelo. También tenemos la pérdida de integridad de la biosfera, que como ven es la que está más allá, lejos del espacio de operación seguro y está dado, pues ya se habla de la sexta extinción masiva. Lo que quiero que analicemos en esta gráfica es que todas estas fronteras están interconectadas. Si existe o si se intensifican los efectos del cambio climático, habrá consecuencias en la pérdida de integridad de la biosfera. Si se altera el ciclo del nitrógeno, pues habrá consecuencias en la composición química del suelo y su funcionamiento, y pues por tanto va a repercutir en la pérdida de integridad de la biosfera. Es decir, que cada una de ellas podría impulsar en mayor o menor medida a la siguiente a que pase el espacio de operación seguro. Y todo esto es consecuencia de la intensificación del capitalismo global de consumo, que ha sido el modelo de desarrollo económico generalizado en muchos países, que ha hecho que las dinámicas de los sistemas de la Tierra excedan sus límites biofísicos. Y al final del ejercicio de este análisis es que se pone en riesgo la capacidad de los ecosistemas para prestar bienes o servicios ambientales, o también llamadas estas contribuciones de la naturaleza al bienestar humano. Y en conclusión, se pone en riesgo nuestra vida. Milton nos dice que compartamos la cita por el grupo. Milton, de este análisis son los profesores Rockstrom y Stephen. El primer artículo se publica en 2009 y luego lo actualizan en 2015. Si les parece, si es sobre este. Ahora entonces empecemos a hablar cuáles han sido las consecuencias de todo esto que hemos conversado, de esa intensificación en el capitalismo de consumo. Y es que muchos autores han hablado de una nueva época geológica que es el Antropoceno. A pesar de que como concepto geológico el Antropoceno todavía es muy debatido en los contextos internacionales, sí es un concepto que ha permitido integrarse en los discursos políticos y en la toma de decisiones para orientar las actividades humanas intensivas en el consumo, en este caso que nos compete el tema de cambio climático, de combustibles fósiles para orientarlas hacia unas que tengan menor impacto. Entonces el Antropoceno se concibe como la época del ser humano, una época en la que los impactos de las civilizaciones han sido tan fuertes que han alterado la capa o la columna estratigráfica, que es esa columna en donde se mide cada una de las eras geológicas, y que han alterado la composición de los sistemas de la Tierra, llevándolo a una crisis socioambiental. Y esto pues es consecuencia o se ha intensificado, como les venía diciendo, desde la segunda mitad del siglo XX, desde 1950, con la gran aceleración, en donde se presentó un acelerado crecimiento industrial que principalmente se ve reflejado en la alteración de las condiciones de la atmósfera y otros sistemas de la Tierra que definieron el Holoceno. Este periodo, época geológica, que se caracterizó por tener unas condiciones favorables para el progreso humano y que es el que nosotros estamos viviendo en este momento. Pero muchos autores empezaron a analizar el cambio ambiental global y a ver que habían unos sistemas que estaban tan alterados que ya las condiciones para prestar ese bienestar humano pues no eran las más adecuadas y por eso empezaron a hablar del antropoceno. August Álvarez nos hace una pregunta, si en el gráfico de los límites hay unos límites que dicen sin clasificar, ¿a qué se refiere? Claro que sí, August. Vamos a volvernos un segundo porque tu pregunta es muy interesante. Y es muy interesante porque analizar las fronteras geofísicas de nuestro planeta, de los sistemas de la Tierra, es un asunto lleno de incertidumbre. Porque ¿cómo podemos decir que estas variables son generalizadas en todos los territorios y cada uno tiene unas condiciones culturales y ecológicas distintas? Entonces hay algunas de estas fronteras que dicen sin calificar, como la contaminación química y la introducción de nuevas sustancias, porque no se ha definido aún un límite para decir, bueno, sí, ya superamos el nivel del espacio verde, que es el espacio seguro de operación.
porque cada vez se crean nuevas sustancias químicas que no sabemos cuál va a ser sus efectos en la naturaleza. Incluso muchas de las que ya se han creado todavía no tenemos certeza de sus efectos. Lo mismo pasa con la concentración de aerosoles en la atmósfera, que es como un poco cuando en el desierto del Sahara había Gracias. estas grandes nubes de polvo, esto pero no se cuenta con un valor, con un rango que permita medir si ya estamos o no dentro del espacio seguro de operación. Incluso las que ya están sobrepasadas también pues están llenas de incertidumbre y se van actualizando. Por eso les decía que el primer estudio sale en 2009 y luego en 2015 y seguramente pues se seguirá trabajando en contar con métricas más exactas para pues definir cuál es el espacio. Hay un libro en el que tuve el gusto de participar que habla sobre el antropoceno en el mundo y en Colombia, y en ese libro tratamos de definir cuál era el límite para Colombia, para nuestro país, para determinar en qué nivel estábamos y cuáles eran esas condiciones culturales y políticas que también puedan intensificar ese antropoceno en el país. Les traigo pues un pequeño ejemplo y es que este antropoceno en Colombia empieza con el intercambio colombino entre los españoles y todas las alteraciones que tanto a la biota como a los comportamientos de nuestras comunidades indígenas se empezaron a introducir por este intercambio pues entre culturas, ¿no? Entonces, bueno, les invito para que lean también este libro y ahí encontrarán cuál es como esa aproximación territorial de los límites planetarios. Entonces veamos a qué se refiere o qué nos referimos cuando hablamos de este antropoceno. Y es primero como un concepto geológico, que era lo que les venía contando, y es un periodo de tiempo en el cual la huella de los seres humanos ha creado una nueva era geológica que viene a reemplazar este Holoceno que permitió o que garantizó estas condiciones propicias para el desarrollo de los seres humanos. Y como un concepto cultural, veámoslos como un marco de actuación. Es una nueva y amenazante época en donde las condiciones planetarias pues tienen unos niveles bastante críticos y que ponen en riesgo la vida de los seres humanos en el planeta y que ha sido causada por sus actividades. Pero también veámoslo como un marco para actuar y tomar acción decidida que nos permita reducir estos efectos. En el chat dice Mónica Alejandra que si nos podrían decir el nombre del libro, si quieres, y ya te lo escribimos por chat. Como un concepto geológico, Laura, el antropoceno se entiende como una nueva era geológica que viene a reemplazar al Holoceno. Recordemos cuando por allá en el colegio, quienes están estudiando geología, veamos las épocas. El Holoceno, que se dio después de la última glaciación, hace más o menos unos 12.000 años, permitió unas condiciones atmosféricas y climáticas y también de otros sistemas de la Tierra, como la hidrosfera, propicias para que el ser humano desarrolle sus actividades. Pero el impacto ha sido tan tremendo que muchos autores analizan la columna estratigráfica de la Tierra, en donde se ven los diferentes periodos, las diferentes eras, y el impacto ha sido de las actividades humanas han sido tan severo que se empieza a hablar como una nueva era geológica. Sin embargo, en la comunidad internacional todavía está en discusión este concepto, es decir, tiene que pasar muchos etapas para que a nivel internacional sea reconocido como una nueva era geológica. Pero lo importante de reconocer de esta nueva forma de abordar o este marco conceptual es la oportunidad que nos brinda para tomar acciones decididas para enfrentar esta crisis socioambiental. Por eso la invitación es verlo como un concepto cultural. Y es que estos efectos han sido tan severos que generan una nueva y amenazante transformación de esta canica azul, que es un planeta limitado y que está causado por nuestros impactos, los impactos de nuestras actividades. Así que inspirémonos en él para tomar acción decidida. Cada 24 horas se generan 152 millones de toneladas de gases de efecto invernadero que pues intensifican el proceso de calentamiento global, este efecto invernadero y que es producida por las actividades de los seres humanos. Acá veamos esta frase, es como si la atmósfera fuera una alcantarilla abierta.
Y es que, como veremos también en el curso virtual que acompaña este entrenamiento sobre liderazgo regenerativo para la acción climática, vamos a entender un poco más estos conceptos, así que ahora los voy a pasar un poco rápido, pero les invito a que tomen este curso y que tengan la oportunidad de profundizar en estos conceptos. Y es el efecto invernadero, que es un efecto, un proceso natural que ha permitido la estabilidad de la temperatura en la Tierra. Y lo que sucede es que a medida que se aumenta la concentración de gases de efecto invernadero, pues particularmente de dióxido de carbono, que es como el más común y la métrica para determinar la, la huella de carbono, la radiación infrarroja que viene del sol, pues queda atrapada en la atmósfera y cuando intenta salir es como si le pusiéramos una gran ruana al planeta Tierra. No dejamos salir esos rayos y se intensifica este proceso que es un efecto natural, pero que con la actividad humana se ha alterado la composición de la atmósfera, no dejando o atrapando esta concentración. Veamos esta imagen. Y es que la capa de la atmósfera, la que nos protege de estos rayos y permite la estabilidad y el funcionamiento de la Tierra, de los sistemas de la Tierra, es una capa muy frágil, es una capa muy pequeña, que incluso si trazáramos una carretera podríamos llegar en horas a ella. Así que veamos el cambio climático como un asunto que no solo sucede allá en la atmósfera, sino que tiene unos efectos para nuestras vidas. Si vemos en esta imagen, la delgada capa que nos protege está tan solo a unos kilómetros de distancia si tuviéramos la oportunidad de cruzar. ¿Y qué ha pasado? Que por los efectos del cambio climático se han presentado aumentos en la temperatura promedio de la Tierra. Laura, si quieres, Dani, que está conectada, te puede enviar el link en donde se pueden inscribir al curso. Y acá vemos en esta gráfica, desde 1880 al 2009, las temperaturas han venido incrementándose y vemos que desde el año 2002 se han producido los 19 años más calurosos registrados, siendo los últimos 4 años los que se han presentado mayores temperaturas entre 2020 y 2017. 2020 a 2014. Estos han sido los 7 años que se han presentado las temperaturas más altas, las temperaturas promedio de la Tierra más altas, y por eso hemos visto diferentes impactos. Pero también hemos visto las alteraciones en el sistema, en las lluvias, en la precipitación. Esta imagen es una bomba de lluvia, una bomba de agua que hace referencia a que en un periodo de tiempo cae la cantidad de lluvia que estaba usualmente o que usualmente caía en meses, solo cae tan solo en algunas horas. Y esto pues tiene alteraciones en los sistemas hídricos, en los ecosistemas también. Acá vemos unas imágenes de la Guajira y es que en el otro extremo, ya vimos que cuando incrementa o se presentan estos cambios climáticos, pues hay una alteración en la precipitación, pero también se presentan sequías. Acá vemos un suelo erosionado en la Guajira y vemos cuál es la necesidad eh, pues de sustento hídrico en unas comunidades que son bastante vulnerables en términos sociales, pero con el cambio climático se intensifican estas vulnerabilidades y acabamos unos procesos de sequía que ponen en riesgo la capacidad o la disponibilidad hídrica de estas comunidades. También se proliferan los incendios forestales. Esta es una imagen de un incendio forestal en Colombia. Por ejemplo, en Bogotá, los cerros orientales, pues son uno de los ecosistemas que a causa también del cambio climático, pues intensifica este tipo de episodios y pues vemos también las afectaciones que se generan para la dinámica de la atmósfera, porque recordemos que los bosques funcionan como sumideros de carbono. Es decir, ellos capturan las emisiones de carbono y mantienen y ayudan a mantener este equilibrio de emisiones de la atmósfera. Pero cuando se queman o son talados, liberan todo estos CO2 que acumulan. Entonces, pues ahí hay un doble efecto. También empezamos a ver pérdida de glaciales. Este es uno en Groenlandia, pero también tenemos el caso de la Sierra Nevada de Santa Marta, que ha perdido su capa de hielo en los últimos años. Y estos son algunos de los impactos que tenemos en materia de cambio climático, pero también quisiera que reflexionáramos en que cuando hablamos de cambio climático hablamos de un tema de derechos humanos.
y decimos que es la mayor crisis que ha enfrentado la humanidad. Veámosla en la primera diapositiva cuando hice mi presentación y les dije que era la mayor crisis que enfrenta la humanidad, y es porque es un asunto que tiene que ver con todas las dimensiones del desarrollo, entre ellas la salud y los derechos humanos. La salud es uno de ellos, y es que algunos autores ya han empezado a mencionar que el cambio climático es una emergencia médica, y esto está asociado con el cambio el cambio del rango de operación de algunos insectos, de algunos vectores que transfieren enfermedades como el Zika, el chikungunya, el dengue, la enfermedad de Chagas, entre otras. Vemos en esta imagen cómo algunos de estos vectores ya estaban acoplados a unas condiciones de temperatura y humedad en las que podían moverse libremente, pero con estos cambios de temperatura y de precipitación, ellos también pueden adaptarse a otras zonas geográficas. Así que empezamos a ver enfermedades como estas, en unas zonas en donde antes no se veían. Y entonces hablamos de qué hemos hecho para enfrentar esta crisis. Cuando hablamos de crisis climática, también estamos hablando de crisis social. Y también empezamos a ver que el cambio climático, como les venía diciendo, es un tema que influye en todas las variables del desarrollo. Así que, ¿qué hemos hecho a nivel internacional para enfrentar este cambio ambiental global y particularmente la crisis climática? Por un lado, hablarles que en el marco de la gobernanza ambiental internacional, para dar respuesta a esta gran crisis, se han desarrollado diferentes escenarios, como en el que empezamos con la Conferencia de las Partes de Cambio Climático, que su última versión fue la número 27 en Egipto. Pero se han empezado a consolidar organizaciones científicas y técnicas, como el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, que es nuestra fuente de referencia para obtener información en materia de cambio climático. Pero también se crean escenarios de diálogo y de coordinación política, como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático o o el Convenio de Diversidad Biológica. En estos escenarios, los países, los líderes de Estado se reúnen para tomar acción decidida para enfrentar estas grandes crisis. En la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático se han gestado instrumentos universales voluntarios como acuerdos y tratados. Uno de ellos es el Acuerdo de París, que es el que ha sido considerado el más ambicioso en materia de cambio climático al definir metas más ambiciosas para alcanzar un objetivo, y es limitar el aumento de la temperatura global por debajo de los 2 grados Celsius y hacer todos los esfuerzos para que este incremento esté en 1,5 grados Celsius. Todos estos acuerdos, reuniones y consolidación de información permiten la toma de decisiones. El gran reto es llevarla de esos escenarios internacionales a las instancias locales, a cada uno de nuestros países y sobre todo al interior de ellos, cada uno de los pequeños territorios que lo conforman, porque la diversidad cultural y ecosistémica que tenemos, pero también la historia y las condiciones sociales de cada territorio marcarán la diferencia en qué tan vulnerables somos, qué tan adaptados estamos a los efectos del cambio climático y cómo lo mitigamos. Veamos una cifra que está publicada en el portal Ecolex, y es que se han publicado 2.178 tratados o acuerdos internacionales en materia ambiental, y entre el 72 y el 92, más de 1.000. En esta época, con la firma bueno, fue como el boom ambiental, es por la Declaración de Estocolmo y luego la reunión de Río de Janeiro, pues se empezó a hablar más de los temas ambientales y empezaron a tomarse o a tratarse como asuntos eh, indispensables para el desarrollo territorial. A pesar de todos estos grandes esfuerzos, pues ya vemos cómo los límites planetarios han sido superados y cómo estamos viviendo una crisis socioambiental. Entonces, ¿qué ha pasado? Reflexionemos si todas estas reuniones, todos estos acuerdos han sido lo suficientemente efectivos para frenar la crisis climática. Pues les traigo una reflexión, pero también les invito a que empiecen a pensar en cada uno de sus territorios, si en realidad estos acuerdos están implementados con la suficiente ambición, cuentan o no con las herramientas para cumplir las metas. Y es que ha sido una respuesta lenta, poco ambiciosa,
que se ha limitado a establecer metas y programas, pero que no obligan a los países a tomar acciones efectivas. Son acuerdos voluntarios que luego que ya son adoptados por cada uno de los países y entran al bloque constitucional de cada uno y son desarrollados a partir de leyes y normas. Sin embargo, todavía se desconocen pues las condiciones habilitantes para que se implementen de forma efectiva. Además de eso, esta gobernanza ambiental ha dado respuesta es a los efectos de la crisis climática y no a las razones que la generan. Entonces también pensemos a reflexionar en cada uno de los territorios cuáles son esos inductores, cuáles son esas fuerzas que generan esta crisis y esta es la raíz que deberíamos atacar. ¿Cuántos acuerdos en temas ambientales se han tenido? Nos dice Erika. Bueno, Erika, a partir del portal Ecolex, más de 2.178 acuerdos en materia ambiental, pero entre 1972 con la reunión de Estocolmo y luego con la reunión de Río se han pronunciado 1.000. Y en materia de cambio climático, pues tenemos el protocolo de Kioto, tenemos el Acuerdo de París, que pues marcan la agenda internacional en materia de cambio climático. Bueno, luego de entender cuál es el problema, que estamos en un planeta limitado, que esta canica verde tiene unas fronteras que ya hemos sobrepasado y que el cambio climático es un asunto transversal para el desarrollo territorial. Veamos cuál es la forma de avanzar hacia territorios carbono neutrales, resilientes al cambio climático, y hay un concepto fundamental en este tránsito, y es que se realice de manera justa. Acá quiero hacer énfasis en que el cambio climático, al tener incidencia en todas las dimensiones del desarrollo, intensifica ya las desigualdades existentes en nuestros países o en nuestros territorios, porque aumenta la vulnerabilidad de las personas y grupos más vulnerables. Si vemos acá algunas de estas imágenes, las personas, las viviendas que están localizadas en zonas de alto riesgo, las personas que tienen altos índices de pobreza y marginación, algunas comunidades como las comunidades afrocolombianas en Colombia, que presentan los índices de necesidades básicas insatisfechas más altos del país, cuando llega una amenaza climática que es intensificada por el cambio climático, una inundación, un deslizamiento, un movimiento en masa, una época de sequía, van a sufrir mucho más y puede impulsarlas a círculos de pobreza más severos. Así que empecemos a hablar de que este tránsito justo debe considerar las diferentes formas de apropiación cultural del territorio. Entre ellas tenemos las comunidades negras, afrocolombianas, raizales o palenqueras, que como les contaba se encuentran entre los grupos más afectados al cambio climático por sus altos índices de pobreza y marginación. Pero también debemos considerar que estas comunidades afrodescendientes tienen también el mayor potencial para contribuir a la mitigación de esta crisis global. ¿Y por qué? Porque sus conocimientos tradicionales y ancestrales de cuál es el manejo del bosque, entendiendo sus dinámicas, pueden ser aprovechados para generar estrategias de conservación, por ejemplo. También hablamos de los pueblos indígenas. Esta es una foto de una maloca en un resguardo indígena Muscas Esquilé, en el departamento de Cundinamarca, en Colombia. Y también hemos conversado desde el proyecto Camino hacia Carbono Neutral con diferentes pueblos indígenas del país. Y acá hemos visto que el cambio climático ha generado efectos e impactos negativos bastante importantes para su cosmogonía. Por ejemplo, ha impulsado la degradación de sitios sagrados, pone en riesgo su seguridad, soberanía y autonomía alimentaria, pero también hemos visto cómo sus conocimientos y prácticas tradicionales, particularmente en temas de conservación, pero también en producción agrícola, pueden ser una estrategia fundamental para hacer lucha contra el cambio climático. Así que la invitación en este punto es ver cómo empezamos al inicio de esta charla a hablar sobre ciencia, como los informes del Club de Roma y también luego esta propuesta de los límites planetarios que nos hace el Instituto de Resiliencia de Estocolmo, se pueden unir con los conocimientos tradicionales y locales para encontrar estrategias interdisciplinarias que nos permitan dar respuesta a la crisis climática entendiendo cada uno de los contextos territoriales. Hablemos de otro tema que particularmente me apasiona y en el que he dedicado gran parte de mi trabajo, y es las relaciones que existen entre género o el enfoque de género y la acción climática.
Empecemos a analizar que el cambio climático, como les venía contando, pues puede ser una carga adicional que puede empujar tanto a hombres como a mujeres hacia círculos de pobreza porque impacta directamente sus medios de subsistencia. ¿Pero por qué? El 80% de las personas desplazadas a causa de la crisis climática en el mundo son las mujeres. Esto las lleva a que no solo deban luchar por su supervivencia, sino también por las personas que están a su cuidado. Recordemos también o analicemos que la carga del cuidado todavía sigue concentrada en las mujeres, es decir, ellas todavía están en los hogares dando respuesta a las necesidades de las personas que están enfermas, de los niños, y cuando llegan las amenazas climáticas, muchas de ellas no tienen el conocimiento necesario para responder ante ellas y además, aparte de su supervivencia, pues deben estar o responder y atender a las personas que están bajo su cuidado, haciéndolas aún más vulnerables. Analicemos el caso de Colombia. En nuestro país, el 81,2% de las mujeres lideran el suministro de alimento en sus hogares. Sin embargo, estudios del DANE nos muestran que las mujeres son en Colombia, las que menos tienen posesión de la tierra y tampoco tienen acceso a tecnología ni a educación que les permita mejorar sus procesos. Pero también en muchas regiones de América Latina son precisamente las mujeres y las niñas encargadas de garantizar la provisión de dos recursos fundamentales en sus familias, el agua y la leña. Cuando se presentan estos fenómenos de sequías como los que vimos en La Guajira, las niñas y las mujeres deben caminar mayores distancias para recolectar estos recursos, teniendo que estar expuestas a altas temperaturas. Pero también quisiera en este momento compartirles una experiencia y también les invito a que ustedes a través del chat nos cuenten qué relación encuentran entre el género y la acción climática adicional a las que les he compartido. Pero les voy a contar una anécdota que tuvimos trabajando en el Departamento del Atlántico con mujeres lideresas en el municipio de Baranoa, en el corregimiento de Cibarco. Allí hicimos una mesa de trabajo con varias lideresas apoyadas por la alcaldía de Baranoa y nos contaron que para ellas el cambio climático intensificaba las violencias basadas en género, porque ellas, estando en una zona rural, cuando iban a recoger a sus hijos, tenían que caminar largas distancias, como es muy usual en la ruralidad colombiana, que las escuelas rurales se encuentran muy lejos de las viviendas. Y cuando ellas estaban caminando a recoger a sus niños a mediodía, pleno, pues cuando los rayos del sol están como más intensificados, pues no tenían que hacerlo como en ropita más ligera porque se sentía, pues el calor era impresionante. Y en ese trayecto se veían vulneradas y amenazadas y, por hombres que estaban en ese camino. Así que para ellas el aumento de la temperatura estaba directamente relacionado con una violencia basada en género. Así que sí pueden ver algunos temas que estén relacionados. Quizás nunca pensamos, cuando hablamos de cambio climático, hay veces pensamos que es un tema alejado, que es un tema que solo le compete a los activistas y a las personas que hablan de temas ambientales, pero fíjense que no. Un médico cuando se enfrenta a mayores casos de dengue o de chikungunya y que tiene recursos limitados para dar respuesta en un hospital, pues ya está hablando de cambio climático. Cuando analizamos este tema que les comento de violencia basada en género expuestas pues por las altas temperaturas, también estamos hablando de cambio climático. Así que llevémonos el mensaje que es un tema de derechos humanos que es transversal a los procesos de desarrollo territorial. Bueno, pero ¿qué podemos hacer de nuestros liderazgos? La invitación es que con toda esta reflexión que hemos hecho hasta ahora, encontremos formas alternativas para hacer frente a la crisis climática desde el rol que cada uno ejerce. Si acá en la sala hay conectados artistas, veamos cómo comunicamos a través del arte este tema, pero si hay conectados también biólogos, ecólogos, veamos cómo desde los funcionamientos de los ecosistemas podríamos inspirarnos para tomar acción decidida. Pero si vemos también tomadores de decisiones que están acá o que desean incurrir en procesos de política, pues veamos cómo podemos orientar nuestro ejercicio político y social para enfrentar la crisis climática. Y acá voy a hacerles una invitación de muchas tantas que se podrían realizar, pero es la participación en asuntos ambientales y climáticos. Quisiera preguntarles en este momento para que me respondan a través del chat en una palabra para ustedes qué significa participar. Y voy leyendo lo que ustedes me van diciendo.
Mientras que ustedes dan respuesta para ustedes, ¿qué significa participar? En una sola palabra voy a leer acá los comentarios sobre género. Dice que bueno, que no lo habían pensado así, que sí, que precisamente están expuestas a violaciones y a desplazamiento forzado, que las mujeres son claves por su conocimiento del cuidado del territorio, completamente de acuerdo, Laura. El empoderamiento femenino genera que las mujeres tengan autonomía sobre sus cuerpos, también propende la autonomía económica y por ello tienen más libertad de tomar decisiones sobre el número de hijos que podrían tener. De esta forma podría haber un descenso demográfico. También podríamos hablar que los hombres están más expuestos a situaciones de riesgo si miramos que son la mayor fuerza de trabajo. Me encanta este comentario, Juan, porque cuando hablamos de enfoque de género no es lo mismo que estamos hablando de mujer. ¿No? Estamos hablando de las diferentes afectaciones del cambio climático que existen para hombres y mujeres. Y está perfecto tu comentario porque las transiciones que requerimos para reducir estas emisiones de gases de efecto invernadero van a necesariamente llevar al cierre de industrias contaminantes y mucha de esta fuerza laboral está dada por los hombres que también pues responden por sus familias, así que también tenemos un impacto grande para este tipo de actividades que tradicionalmente se ha ejercido por parte de los hombres. Ahora veamos entonces los sinónimos de participación. Dani nos dice que es actuar, Jaime interactuar, María José ayudar, Mary Silva accionar, apoyar, responsabilidad, hacer parte de algo, accionar, incentivar, incidir, articular, actuar, incidir. Todas ellas son válidas para el ejercicio, pero me voy a quedar con incidir, porque cuando nosotros hablamos de participación efectiva, hablamos que nuestras opiniones, nuestras visiones, nuestras propuestas incidan en la toma de decisiones, porque si no, se vuelven procesos meramente de socialización, en donde nos escuchan, pero no tenemos incidencia en la decisión. Hay un libro muy bueno de la doctora Gloria Amparo que se llama, Gloria Amparo Rodríguez, que se llama Yo participo, tú participas y ellos deciden. Entonces empecemos a reflexionar cuál va a ser nuestro ejercicio en la participación y tengámonoslo presente, que es incidir en la toma de decisiones. Y acá hay dos conceptos muy bonitos que se desprenden de la participación. El primero es la justicia ambiental. Y cuando hablamos de justicia ambiental, los primeros referentes del tema están alineados con temas de colonialismo ambiental, con extractivismos en los países latinoamericanos y caribeños, y también con los efectos que tiene la degradación ambiental en poblaciones vulnerables. Es un concepto que inicia en Estados Unidos con la instalación de un relleno sanitario en una zona en donde vivía comunidad afrodescendiente con unas condiciones de vulnerabilidad bastante importantes. Y se empieza a decir, ¿por qué acá? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué tenemos que nosotros lidiar con estos impactos de los residuos que generan otros? ¿No? Hay otro concepto que es el de justicia climática. Y cuando hablamos de justicia climática, nos estamos refiriendo a una distribución inequitativa, tanto de las cargas como de los beneficios para hacer frente a la crisis climática. Y acá les traigo alusión a los pequeños estados insulares. Y es que a pesar de que no, su generación de emisiones de gases de efecto invernadero es poca, los efectos del cambio climático son severos para sus poblaciones y para sus medios de vida. Son territorios que están destinados a desaparecer, pero no generan o no aportan de manera significativa al problema. Aquí hablamos entonces del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Y por eso, en el marco de la gobernanza internacional de la que estábamos hablando, este principio ha sido muy fuerte para que los países que generan mayores emisiones sean más ambiciosos en sus medidas, pero también que aporten a las soluciones para que pequeños países como los estados insulares tengan una mayor capacidad de resiliencia y adaptación a los efectos del cambio climático. Y también el tema de justicia climática está asociado con los defensores ambientales. América Latina y el Caribe es la región en donde se presentan mayor vulneración de derechos humanos a las personas que defienden los derechos de la naturaleza, pero también del territorio. Y en Colombia el año pasado ocupó el primer puesto como el país más peligroso para ejercer este derecho y actualmente lo lidera México. Así que tenemos también un asunto muy importante para la protección de las garantías fundamentales de aquellas personas que defienden los derechos en materia ambiental.
Entonces, como lo veníamos conversando y con todas sus palabras que nos compartieron a través del chat, la participación en materia ambiental implica que por medio de canales y los mecanismos que se tienen en cada territorio establecidos para tal fin, se puede exigir el disfrute y goce de un ambiente sano. Indiscutiblemente, el cambio climático es un determinante para ese derecho al ambiente sano, que hace poco fue declarado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como un derecho fundamental. Pero veamos cómo debe ser esa participación. Primero debe ser previa a la toma de la decisión, porque ya cuando está tomada lo que podemos hacer pues es revertir esa decisión es muy complejo, pero sí podemos participar de manera previa. Seguramente los efectos de esas decisiones pues tendrán menos impactos negativos y por tanto podremos intensificar los positivos. Pero también es informada y es indispensable que tengamos acceso a la información para conocer cuáles van a ser las repercusiones de cierta actividad en los derechos de nuestras poblaciones, pero también en la calidad o salud de los ecosistemas. Debe ser amplia, aquí nadie se debe quedar atrás, debe ser concertada con diferentes actores del territorio, debe ser consciente, debe ser responsable, debe ser eficaz y deliberada. Y vamos a ver una forma, es súper importante este acuerdo. Ah, creo que estás hablando, Alejandro, del acuerdo en donde los países más desarrollados deberían apoyar. Sí, pues en realidad ese tema de ver cómo los países desarrollados empiezan a aportar a los países en desarrollo es el protocolo de Kioto. Ahí se definieron lista de los países desarrollados y los países en vías de desarrollo y se crean diferentes fondos para apoyar a los países en desarrollo. ¿Puedes devolver la diapositiva un momento? Nos dice María. Claro que sí, acá concentramos algunas de las recomendaciones para usar o integrar en nuestros liderazgos la participación. Debe ser previa, informada, amplia, consciente, deliberada, efectiva. Ahora veamos cómo aplicamos este concepto en una agenda internacional que puede ser utilizada como un puente para alcanzar territorios sostenibles que mitigan y se adaptan al cambio climático de manera justa. Y es la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se establecen en el año 2015 por los jefes de Estado de más de 190 países y que definen una hoja de ruta para lograr el desarrollo sostenible. Y acá les invito a hacer una reflexión. Y es que tratemos de hablar de sostenibilidad territorial porque cuando la llevamos a territorio ampliamos el concepto y lo desligamos un poco de sus intereses económicos. En el concepto de desarrollo sostenible todavía están inmersos bastantes criterios económicos, sin embargo ha inspirado el desarrollo de acciones, múltiples acciones y toma de decisiones para alcanzar la sostenibilidad, pero siempre la invitación que les hago es llevarla a territorio, hablemos de sustentabilidad territorial para identificar cuáles son esos factores de cada territorio que nos permitan alcanzar estas metas o otras que sean de importancia para cada territorio. Entonces, esta Agenda 2030 tiene 17 objetivos, más de 200 indicadores para medirse y 169 metas que los países que la acogieron pues están en proceso de implementación en sus territorios, pero nos queda poco tiempo para alcanzar este gran objetivo. Es una agenda que está basada en diferentes pilares. En el planeta, en donde se hace énfasis en la importancia de proteger los recursos naturales y el clima para las generaciones futuras, pero también en las personas y es poner fin a la pobreza y al hambre en todas sus formas y garantizar la dignidad humana y la prosperidad, que pues es el concepto un poco económico que les invito a reflexionar cuando hablamos de desarrollo sostenible y siempre pues veámoslo con una lupa crítica pero constructiva y propositiva y es cómo los temas económicos todavía siguen en el discurso siendo más importantes que personas, planeta, alianzas o paz en ese sentido. Simplemente como una invitación a que seamos más críticos sin decir que la agenda no es es inspiradora para tomar acción. Pero pues el tema económico siempre ha sido el tajante allí. Paz y alianzas. Y en este caso, entonces, vemos que el enfoque de sostenibilidad que tiene esta agenda está basado en la biosfera y acá tenemos objetivos como el 15 y el 14, que es la protección de los ecosistemas terrestres y marinos, pero también tenemos el 13, que es nuestro objetivo estrella, que es la acción por el clima. Ese es el que les invitamos a consultar en mayor medida y enmarcar nuestras acciones como ese puente hacia esta sostenibilidad territorial.
Luego tenemos la sociedad y luego tenemos la economía. Veamos cómo todavía hay unos objetivos que tienen pues bastante inmerso el crecimiento económico. Así que cuando, de acuerdo con los comentarios en el chat, y es cuando hablemos de sostenibilidad, seamos muy estratégicos de que no quede en una palabra en un discurso, sino que más bien sea un tema integral que nos permita tomar decisiones. En este caso, entonces, algunos principios de esta agenda, y es que es universal, es que es aplicable a todos los países, pero veamos que esa universalidad debe ser aterrizada a cada uno de nuestros territorios. Por eso es de apropiación nacional, porque debe estar aterrizada al contexto. Busca no dejar a nadie atrás, como lo veíamos en los principios de la participación en asuntos ambientales. Todas es una participación amplia que reconoce la diversidad de actores que confluyen en el territorio, tiene un enfoque inclusivo y participativo, y es que todas las opiniones cuentan. Es de apropiación nacional, como les venía diciendo, hay que enfocarla en nuestro territorio, y de allí lo importante de desarrollar escenarios de participación para ver cuáles son las necesidades más apremiantes en el marco de la agenda en cada territorio. Tiene un enfoque basado en derechos humanos, y por eso empecé esta charla y les he dado pues bastante el mensaje que cuando hablamos de cambio climático estamos hablando de derechos humanos, de la protección de las garantías fundamentales para que prospere la vida del ser humano y para que pues haya un bienestar en cada uno del concepto de bienestar que se imagine en su territorio. Y que tiene un enfoque integrado con el desarrollo sostenible, es decir, que una acción pueda tener varios beneficios en diferentes esferas. Entonces acá vemos los 17 objetivos, las 169 metas y los 232 indicadores, y les invitamos a hacer esta acción climática todos los días y llevarla a la práctica en el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible 13. Vamos a ver en el chat. ¿Es posible nos envíes los links de las reuniones anteriores? Sí. Todas van a estar colgadas ahí como nos están comentando por el chat. Pero veamos cuáles entonces esos beneficios o esas ventajas de la participación en asuntos ambientales para acelerar el cumplimiento de esta Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible en el marco de la acción climática. Acabamos nuestro mapa de América Latina, pero estamos destacando Colombia para identificar estas oportunidades. Una de ellas es que la participación en asuntos ambientales nos permite legitimar las políticas públicas. Y es que en nuestros países, particularmente en Colombia, hay mucha normativa. Nosotros estamos sobrenormados. Si analizamos desde el 99, con la ley 99 del 93, hasta la fecha, tenemos una gran cantidad de instrumentos en materia de cambio climático, pero fallamos en la implementación. Y una de esas razones es que hay poca confianza de las comunidades, de los territorios en la institucionalidad pública. Con procesos amplios de participación podemos aumentar esta legitimación de esas políticas públicas que nos permitan alinearlos con estas agendas. Además, en el Acuerdo de París hay un marco de transparencia reforzada que lo que invita es que los países de manera transparente den a conocer cuál ha sido el avance en el cumplimiento de sus metas, y a partir de procesos de participación, considerando un acceso amplio a la información, pues podemos avanzar en esta materia. Pero también es que con el acceso a la participación y a la información podemos generar políticas de soporte y aceleradoras a la Agenda 2030 y a la agenda climática. Podemos reconocer cuáles son las necesidades y los factores habilitantes de cada territorio para generar este piso sólido para que otras políticas en materia de cambio climático surjan. También porque proporciona una herramienta para territorializar estas metas, y es que sin procesos de participación amplia no podremos conocer cuáles son las necesidades de los territorios y hacia dónde le deberíamos apuntar en materia de cambio climático. En un territorio puede ser más apremiante adaptarse al aumento en el nivel del mar, y en otro desarrollar procesos agrícolas que generen menos emisiones, por ejemplo. Y ahora, ¿por qué es importante la inclusión del enfoque de género en la acción climática? Un poco la reflexión que les invité a hacer es para ver cómo, y nos lo decía alguna compañera en el chat, y es la inclusión de la perspectiva de género puede aumentar esta participación de las mujeres en las tomas de decisiones para hacer frente al cambio climático y de esta forma acelerar la acción, además de contribuir a la reducción de las desigualdades. Escuchándolos
conocimientos tradicionales y la experiencia, por ejemplo, de las mujeres que forman parte de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales o palenqueras, es posible identificar cuál ha sido el impacto en los conocimientos tradicionales en medicina, pero también cómo podemos aprovechar esta mezcla de plantas para dar respuesta a enfermedades como el chikungunya, que pueden estar ampliándose su espectro de operación y llegando a otros territorios. Pero también podemos identificar cuáles son las mejores prácticas agrícolas, porque son las madres de la agrobiodiversidad, pero también, como nos decía un compañero, podemos identificar estrategias para la transición laboral justa, en donde se tengan en cuenta todas las posiciones de los hombres que han participado en mayor medida en este tipo de actividades. Así que al final, incorporar el enfoque de género en la acción climática es un asunto que nos va a permitir reducir las desigualdades. En el chat Juan nos habla sobre el acuerdo de Escazú. Precisamente el acuerdo de Escazú sobre el acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe nos exhorta a desarrollar marcos específicos de participación que nos permitan abordar estos temas tan apremiantes como la crisis climática. Ahora, ¿por qué es importante la participación de las y los jóvenes en la acción climática? Y es que a nivel global, las y los jóvenes han empezado a manifestarse para luchar contra la crisis climática porque de ello depende su futuro. Pero también al ser la generación más joven, sus vidas pues son las que mayor peligro corren y han incorporado la emergencia climática en la agenda política mundial y a través de diferentes acciones han exigido a los líderes y lideresas mundiales que tomen acción decidida, que integren en sus planes de gobierno, en sus discursos de acción climática como un asunto transversal para la protección de sus derechos. Además, son dinamizadores de conocimiento. Cada vez que tenemos reuniones con jóvenes, siempre nos invitan para que empecemos a aumentar este conocimiento. Ellos los llevan como multiplicadores. Son innovadores y emprendedores por excelencia. Cada vez están desarrollando nuevos productos, nuevos servicios que tengan un menor impacto ambiental y que permitan la reducción de gases de efecto invernadero. Entonces, a manera de conclusión y de mensaje final de esta sesión, es que todo lo que hemos hablado en esta charla se trata o se reduce en llevar los temas de cambio climático desde una perspectiva de gobernanza local. Y si gestamos estos procesos de gobernanza con la participación efectiva de nuestras comunidades, desde nuestros liderazgos, tenemos una herramienta poderosa para generar culturas regenerativas, sustentables y resilientes al cambio climático y diseñar estrategias que respondan a las diferentes formas de apropiación cultural del territorio a partir de acciones cooperativas. Por eso en este entrenamiento les invitamos a compartir sus experiencias, a que nos cuentes cuáles son sus liderazgos para que integren la acción climática y en un marco de gobernanza territorial fuerte podamos desarrollar procesos de participación. Todo esto nos va a permitir pasar de vivir de la naturaleza a convivir y coevolucionar armoniosamente con ella. Y es que precisamente el principio 23 de la Declaración de Estocolmo nos habla que es indispensable considerar los sistemas y valores de cada territorio y aplicar estrategias que sean válidas para que se desarrollen de forma adecuada en estos países. La invitación entonces es considerar el cambio climático como un asunto transversal al desarrollo territorial, que puede ser potencializada sus acciones a partir de procesos de gobernanza ambiental local, en donde la participación es un asunto fundamental. Y acá les muestro algunos escenarios en los que he tenido la oportunidad de participar, un poco para inspirarles en que lleguen a esa toma de decisiones en donde puedan incidir, porque recuerden que la invitación es participar, es igual a incidir en la toma de decisiones desde los diferentes procesos que llevemos a cabo. Así que bueno, muchas gracias por su atención. Está acá, dice que genial, muchas gracias. Cooperar y construir entre todos esta narrativa para la gobernanza. Pues espero que haya sido de su agrado esta charla y pues que podamos apoyarles en sus liderazgos para juntos y juntas seguir construyendo un camino hacia la resiliencia climática. Muchas gracias a todos por su participación y por estar tan atentos y tan participativos.